Capítulo 10. Programa CETO de cuidados intensivos de la paradoja vegetal. Son muchas las personas que vienen a mi consulta cuando todo lo demás les ha fallado. Otras aparecen cuando de repente se enfrentan a un diagnóstico de diabetes, cáncer, enfermedad de Parkinson, Alzheimer o de alguna otra forma de demencia o enfermedad potencialmente mortal. No te sorprenderá que piense que el mecanismo subyacente a todos estos trastornos es la superación de la barrera intestinal por parte de las lectinas, en convivencia con los 7 agentes perturbadores mortales. Como consecuencia de ello, esas lectinas y los lipopolisacáridos a los que ya me he referido, disculpa de nuevo la licencia, me he referido a ellos como pequeños trozos de y logran acceder al organismo. En términos de demencia y Parkinson, leucocitos especializados llamados células gliales protegen a las neuronas, es decir, las células nerviosas, como si fueran sus guardaespaldas. Cuando detectan lectinas o lipopolisacáridos en las proximidades, se agolpan en torno a las neuronas cuya protección les ha sido encomendada, algo así como la acción de colocar en círculo las caravanas en las viejas películas del oeste o levantar los puentes levadizos sobre el foso que rodea el castillo. Por desgracia, estas células gliales protegen también a las células nerviosas, que ni tan siquiera los simples nutrientes pueden llegar a ellas y en consecuencia mueren. Por otro lado, las lectinas y los lipopolisacáridos libres ponen en marcha un trastorno metabólico fundamental que afecta a la manera en la que las mitocondrias, las centrales productoras de energía en todas las células, procesan azúcares y grasas. Continúa leyendo para ver cómo sucede todo esto. Las poderosas mitocondrias. Como niño que fui entre los años 50 y 60 del pasado siglo, no puedo dejar de pensar en las mitocondrias como en Super Ratón y millones de clones suyos. Eso se debe a que, como el pequeño superhéroe de mi infancia, su misión es salvar el día todos los días. Hace cientos de millones de años, los precursores de todas las células vivas fagocitaron ciertas bacterias que se convirtieron en mitocondrias. Estas mitocondrias desarrollaron una relación simbiótica con sus células hospedadoras y se quedaron en su interior para producir la molécula generadora de energía llamada ATP, que todas las células necesitan para su funcionamiento. Las mitocondrias, o superratones, si así lo prefieres, tienen en realidad su propio ADN, que se divide al mismo tiempo que el de las células que las albergan. Las mitocondrias llevan el peso de gestionar las calorías que consumimos, utilizando azúcares y grasas para producir ATP en una línea de producción denominada ciclo de Krebs. Como cualquier otro trabajador, la mitocondria puede hacer solo cierto volumen de trabajo en un día y necesita un tiempo de descanso, de vez en cuando, para tomar aliento. Hasta hace poco tiempo, el reloj circadiano funcionaba bien para los superratones. Durante el día trabajaban sin descanso, convirtiendo en ATP todo el azúcar y la proteína, que a su vez se convierte en azúcar, todo el azúcar y la proteína que comíamos. Después, por la noche, las mitocondrias frenaban su actividad, la detenían y quizás incluso se daban una cabezadita mientras el jefe dormía. Las obligaciones metabólicas de las mitocondrias no se detienen en seco por la noche, pero pasan a un estado de combustión lenta en ausencia de ingesta de azúcares y proteínas, centrándose, en cambio, en una forma especial de grasas llamadas cetonas. Como ya expliqué en el capítulo 9, en condiciones normales, las cetonas se generan a partir de células adiposas cuando el suministro de azúcar es bajo.
Compara este sistema con un coche híbrido que funciona con gasolina y cuyo motor, al funcionar, recarga la batería. Almacena esta energía eléctrica para que entre en acción cuando se acaba la gasolina o el motor está apagado. De forma similar, por la noche, cuando no estamos comiendo, las mitocondrias recurren a la energía de nuestra batería en forma de cetonas para generar ATP. Ya hemos hablado del impacto de los ritmos circadianos sobre el metabolismo. En verano, cuando en la naturaleza hay abundancia de comida, las mitocondrias tienen probablemente que trabajar unas horas extra y quizás ocasionalmente incluso rechazan la entrada de las camionetas que traen azúcar y proteína y se deshacen de un poco de grasa en un vertedero, tu tripa. Hace no tanto tiempo, eso no habría sido normalmente un problema. ¿Por qué? Porque al llegar el invierno, Super Ratón y sus amigos podían frenar su actividad, ya que el jefe se tomaba unas vacaciones y no comía mucho, de manera que se podía utilizar la grasa en lugar del azúcar para elaborar ATP. El envío de grasa en forma de cetonas a las mitocondrias en periodos de escasez de alimento es precisamente lo que el doctor sugería. Cuesta apenas la mitad de esfuerzo convertir las cetonas en ATP que el que se realiza con los azúcares, lo cual hace felices a los trabajadores y mantiene las reservas de energía del cuerpo en tiempos de necesidad. Confusión mitocondrial. Pero, ¿qué sucede cuando Super Ratón y su equipo se ven sometidos de manera crónica a un exceso de trabajo al intentar procesar el ingente número de calorías que ingerimos? Un día sí y otro también, durante 365 días al año, estresados e infravalorados, empiezan a caer enfermos y a negarse a cargar con todo ese trabajo extra. La red de producción de energía, es decir, la producción de ATP por parte de las mitocondrias, sufre sobrecarga y empiezan a producirse una sucesión de apagones. Los camiones de suministro de azúcar no tienen ahora a dónde dirigirse y descargan la mayor parte de su carga, es decir, la grasa, en el vertedero, tu intestino. Cuando las mitocondrias de nuestro organismo se encuentran sometidas a este tipo de tensión, nuestra energía chisporrotea hasta detenerse. El cerebro, piensa en él como en un nivel de gestión superior, no tiene idea de lo que está pasando en la planta baja de la fábrica y enfadado dice a los trabajadores, es decir, a las mitocondrias, que produzcan o busquen más azúcar para convertirlo en energía de inmediato. Eso se debe a que el cerebro está muerto de hambre por un déficit de energía. Ahora piensa en tu sistema inmunológico como en un cuerpo de policía. Como no hay energía para pagar a los agentes, estos dejan de patrullar. Con las luces apagadas y sin policías vigilando, el elemento criminal, en forma de células cancerosas, por ejemplo, campa a sus anchas, feliz de poder utilizar todo ese azúcar que hay por ahí y gratis. Este escenario no se parece al de ningún cómic que conozca, pero es posible que te resulte de algún modo familiar. Afortunadamente, sin embargo, no es una situación desesperada. A estas alturas probablemente tengas ya una idea de por qué ocurren tan tristes asuntos. Ten paciencia conmigo mientras te explico el modo en que mi plan va a liberarte. En primer lugar, es necesaria una rápida lección sobre las enzimas. Cuando comemos azúcares o proteínas, recuerda que la proteína es el nuevo azúcar y que se convierte en azúcar. Cuando comemos azúcares o proteínas, el páncreas expulsa insulina, que actúa como escolta del azúcar
hasta las fábricas mitocondriales. Sin embargo, si las fábricas están funcionando a pleno rendimiento, la insulina y su carga de azúcares regresan de vuelta al muelle de recepción. La insulina da instrucciones a una enzima llamada lipoproteína lipasa para que las células adiposas conviertan el azúcar en más grasa, con objeto de almacenarla para su uso posterior. Si sigues comiendo azúcar o proteína, o si has estado comiendo lectinas que también bloquean los muelles de carga, tu pobre páncreas producirá más y más insulina para transportar todo este cargamento y convertirlo en grasa. Este mecanismo se denomina resistencia a la insulina, pero en realidad Super Ratón y su equipo han reducido su tren de trabajo o incluso se han declarado en huelga para protestar contra las injustas condiciones de trabajo. Las diversas enfermedades mencionadas al inicio del capítulo suponen un trastorno metabólico, un desajuste entre la energía consumida y la capacidad de sus trabajadores, es decir, Super Ratón y su equipo, para gestionarla. Desajuste causado por el excesivo consumo de energía, es decir, comida, fundamentalmente en forma de azúcares y proteína. Mezcla grasas saturadas que liberan lipopolisacáridos con lectinas que liberan más lipopolisacáridos. No te extrañe que los trabajadores se declaren en huelga. Historia de éxito. La ELA parada en seco. Conocí a Art hace 4 años, cuando entró en mi consulta con su silla de ruedas motorizada. Tenía 65 años y sufría una forma muy avanzada de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y apoyada recientemente por una campaña solidaria, el Booker Challenge, o reto del cubo de agua helada. Art sufría una parálisis completa. Solo podía mover los dedos de la mano derecha, con los que manejaba los controles de su silla de ruedas. Brillante y vital, con una mujer y unos hijos adorables, le habían dicho que necesitaría una traqueotomía y un respirador para seguir viviendo. Al venir a mi consulta en su silla de ruedas, Art había optado ya por otro camino. Transcurridos 4 años como practicante y divulgador de mi programa CETO de la paradoja vegetal, sigue manejando su silla de ruedas por los almacenes Costco, sigue usando sus 2 dedos y sigue respirando por sí solo, sin necesidad de traqueotomía ni respirador. Si tienes algún conocimiento sobre la evolución de la ELA, sabrás que lo que acabas de leer se considera imposible. En realidad, no es imposible. Tal y como Art va diciendo, encantado a todo aquel que desea escuchar su voz, aún fuerte. El enigma de las cetonas. En definitiva, ¿por qué no cortar sencillamente el camino de regreso de azúcares y proteínas y quitar carga de trabajo a las mitocondrias, quemando toda esa grasa almacenada como combustible? Por desgracia, no es tan fácil. Quienes alguna vez hayan conseguido la dieta Atkins recordarán que el doctor Atkins quería que todo el mundo entrara en cetosis, estado que él consideraba que permitía quemar la grasa corporal almacenada. Pero por desgracia, las mitocondrias no pueden procesar la grasa directamente de los adipocitos. En lugar de eso, una enzima llamada lipasa, sensible a las hormonas, debe convertir la grasa almacenada en una forma utilizable de grasa llamada cetona. Nuestro organismo funciona siempre con elegancia. La insulina es la única hormona a la que es sensible esta enzima, de modo que,
Si el nivel de insulina es alto, el cerebro da por hecho que debes estar devorando alimento preparándote para el invierno que está a punto de llegar, convirtiendo todo cuanto comes en grasa para sobrevivir cuando las cosechas sean escasas. Y supone que lo último que quieres hacer en ese momento es convertir esa grasa en cetonas, de modo que la insulina no deja que la lipasa sensible a la hormona trabaje. Por otro lado, si es invierno y no estás comiendo mucho, la lipasa sensible a la hormona se desbloquea porque no se está produciendo insulina y se generan cetonas para enviar a Super Ratón y compañía. En otros tiempos, cuando la comida escaseaba, este combustible de reserva de cetona mantenía vivos a los seres humanos. Pero ahora ya no tenemos que buscar alimento para pasar el invierno. Si comemos 365 días al año, como si viviéramos en un verano interminable, los niveles de insulina se mantienen altos, los trabajadores se ponen en huelga y no se puede acceder a toda esa grasa almacenada porque la insulina alta está bloqueando la lipasa sensible a la hormona. Piensa en agua, agua por todas partes y ni una gota que poder beber. Y este es exactamente el escenario que frena a muchos de los seguidos de dietas ricas en proteínas y pobres en hidratos de carbono, como la dieta Atkins, la South Beach, la Protein Power y la paleolítica. Ni tan siquiera la eliminación del azúcar de la dieta reduce los niveles de insulina debido a toda esa proteína. Una vez más, el exceso de proteína se transforma en azúcar y da lugar a liberación de insulina, que bloquea la acción de la lipasa sensible a la hormona, impidiendo que la grasa se convierta en cetonas. Los efectos secundarios de este bloqueo se manifiestan de manera característica en forma de dolores de cabeza, escasa energía, dolores generalizados y la llamada gripe Atkins o gripe por hidratos de carbono bajos. Seamos claros, para detener este proceso, hemos de eliminar no solo los azúcares, sino también las proteínas. ¿De verdad? ¿Ambos? Es la oportunidad de la grasa, dirás tú. De hecho, algo de eso hay. La grasa te dará una oportunidad.